Así es, de la Cumbre de las Américas, una cita cumbre importante, internacional, que nos pone en la vitrina y en los ojos del mundo. Vamos a hablar con nuestro invitado, Daniel Iboscus, analista político argentino. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. ¿Qué tal, María Jesús? ¿Cómo te sientes en el Perú? Bueno, bien, recién llegado, pero muy a gusto y contento. Más que está convirtiendo en un país cumbre, ¿no? Que tiene la atracción Perú internacional por una situación política, pero también por este gran encuentro que van a tener y por supuesto en el mes de agosto la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Claro que sí, en el mes de agosto es otra cita a nivel de comunicación política. En el 2015 recordemos, Daniel, que se llegó al acuerdo de que Perú sea el país anfitrión de esta edición, la número 8 de la Cumbre de las Américas, que cobra más, creo, importancia aún con el tema que se va a manejar acá, ¿no? Es la cumbre por la gobernabilidad en el marco de la lucha contra la corrupción, en un escenario en el que en el continente tenemos más de una escena, por ejemplo, que podríamos comentar lo sucedido con Brasil. Por ahí empezamos. Sí, creo que se empieza a poner en juego por primera vez y a la visión de todo el mundo de cómo es el funcionamiento de la política. Creo que eso está en debate, no es un tema particular de un país, sino que vemos que en la mayoría de los lugares se empieza a debatir estos grandes temas y que nos hacen reflexionar del punto de vista de gobierno, corrupción, qué es lo permitido, cuáles son las reglas de juego, y vemos cosas que no dejan de sorprendernos según el país y según la intensidad que tengan. Y creo que el tema de debate que debe darse en estos días aquí en el Perú está íntimamente relacionado a cómo enfocar estos grandes temas. No puede ser que uno mire hacia atrás y ser presidente sea sinónimo de corrupción y sea sinónimo de estar preso. Miremos aquí en Perú qué ha pasado hacia atrás. Y ahí es donde a veces uno escucha la crítica facilista de decir no, porque los políticos, porque la corrupción, porque la corrupción. Ahora digo, si en el proceso de los últimos años más de un presidente está preso, todos terminan complicados con la justicia, deberíamos repensar la sociedad más que a los políticos, porque algo nos está pasando como sociedad. Sin duda, sin duda. Los políticos en Perú, en Argentina, en Brasil, Venezuela, Colombia. Venezuela es un caso que yo le dejaría aparte. Claro que sí, pero son productos, no vienen del planeta Marte, son productos de su sociedad. Ya, pero Daniel, ¿no crees tú que en este caso, ya que nos metemos en el tema político que va de la mano del aspecto electoral, comentábamos un poco antes aquí, ¿no? Luego uno se da cuenta que un congresista se reúne con narcos, o que la otra inventa amigos de colegio y profesores, o que el otro simplemente mintió en la hoja de vida y todo ello? ¿Qué pasa con los filtros a nivel de, por ejemplo, órganos electorales de cara a una elección? ¿No es un eslabón un poco flaco, digamos, de la cadena? Sin ninguna duda, pero yo creo que el que ordena eso es la sociedad. Cuando la sociedad dice basta, está cansada, está saturada, se empiezan a ordenar y como que empiezan a tomar nota. Hubiera sido impensado que el caso Odebrecht golpeara tan fuerte en todos los países. Que ojo, se destapó en Estados Unidos, ¿no? Pero la sociedad dijo basta. Sí, se destapó en Estados Unidos, pero todos los problemas son para Latinoamérica, pareciera, ¿no? Pero a lo que voy, Daniel, es que tampoco es que, digamos, ese tema se haya descubierto en nuestros propios territorios, en nuestras propias jurisdicciones, ¿no? Termina explotando en nuestros territorios y las consecuencias terminan ahí. Pero a mí me parece que tiene que ver con transparentar la política. ¿Cómo debe encarar el Perú? ¿No es cierto? Tú sabes el proceso que acabamos de tener, se ha vacado el presidente anterior, entra el presidente Vizcarra en su calidad de vicepresidente según la Constitución. Y muchos decían, bueno, la cumbre peligra, Piñera pidió, no sé si digamos dejarla de lado, o en todo caso pidió tener una nueva fecha. ¿Cómo va a encarar el Perú? ¿Cómo ves tú desde afuera esta cita? Yo creo que tiene una oportunidad histórica. Los ojos están puestos en Perú, no solamente por la cumbre. La cumbre debería ser una de las excusas, pero Perú tiene una oportunidad histórica para que se reinicien fuertemente las inversiones, para tener un liderazgo internacional en los próximos años, para poder aprovechar este problema que han tenido como un hecho de fortalecimiento. Y si hablamos en términos de comunicación política, se ve a un nuevo presidente tomando las riendas. Primero, que no se haga la cumbre hubiera sido un gran problema para Perú, de debilidad, de mal clima de negocios, de no poder recibir y organizar este gran evento. A mí me parece que dan un paso importante, que tiene la oportunidad de iniciar con un fortalecimiento político muy fuerte, muy fuerte, muy marcado, y que va a tener a los líderes mundiales para poder conversar del futuro y para que esa noticia no solamente sea Perú. Perú necesita recuperar la confianza internacional que sufre cualquier gobierno cuando vienen las crisis institucionales, cuando no hay gobernabilidad, cuando parece que no se puede, cuando parece que el desánimo y la corrupción es cosa de todos los días, es la oportunidad. Y fíjate que en el Perú señalan los economistas, ¿no es cierto?, que la situación económica sin duda está golpeada,
pero que no, aún así el Perú sigue un ritmo, digamos, de crecimiento. La gente del interior del país o del día a día no entiende de la macroeconomía. La gente quiere que estas cumbres, por ejemplo, tengan resultados. Maduro ha dicho que no le importa mucho ni es su prioridad esta cita, porque estas citas o cumbres son cosas de la foto. ¿Tú qué opinas? Mira, yo voy a hablar de la foto y no tengo problema de hablar de la foto, porque a veces cuando la foto habla por sí sola es muy importante. Le voy a poner un ejemplo, María Jesús. La foto de Perú va a ser que vinieron los principales líderes del mundo, que Perú, más allá de su crisis institucional, tiene clima de oportunidades y de negocios, de que Perú sigue funcionando, de que Perú da garantías y que los peruanos quieren estar cada día mejor. Y eso se va a notar en la fortaleza. Y esa foto es importante porque, en definitiva, muchas veces lo que trascienden son fotografías. El tema es qué representamos con una foto, porque deja mensajes. ¿Cuál es el mensaje contundente de la finalización? ¿Qué acuerdos, por ejemplo, se arriban? ¿Qué acuerdos se llegan? ¿Y cuáles son las oportunidades concretas? No para los políticos, sino que a partir de esos acuerdos, ¿qué le queda a la gente? ¿Qué le va a quedar al peruano de a pie? ¿Qué beneficios? Las garantías de que hay oportunidades y se puede mirar al futuro con optimismo y salir de una crisis tormentosa, de hablar siempre de la negatividad, de la corrupción, de que las cosas no funcionan, de que los políticos son todos iguales, o una visión de futuro. Ahora, ya que decías Perú en los ojos del mundo, porque son más de 30 jefes de Estado y primeros ministros, que según la página oficial, ¿no es cierto?, de la cumbre, han sido evidentemente invitados y que se confirma. Donald Trump, por ejemplo, ha señalado que también viene con Ivanka Trump. En el caso de Venezuela, la cumbre de Lima, que un poco, evidentemente, para el Kuczynski tuvo un protagonismo ahí, y el Perú en su papel propio, ¿cómo ves este bloque, digamos, ahora que viene Maduro? O perdón, que podría venir, porque ya ha dicho prácticamente, tácitamente, que no vendría. Yo, en primer lugar, digo, hay que separar a Venezuela del resto del contexto. Venezuela, y sobre todo los venezolanos, la están pasando muy mal, hace mucho tiempo. No podemos hablar de un régimen democrático en Venezuela, no podemos hablar, no hay reglas de juego en Venezuela. La gente la está pasando muy mal, es lo que tal vez uno nunca quisiera vivir, pero cuando uno comparte con los venezolanos y ve esto, la verdad que da un poco de vergüenza, ¿no? Ver este tipo de situaciones, de aferrarse al poder, de tomarlo, de cambiar las reglas de juego. En estas cumbres, ¿qué pueden lograr, por ejemplo, para cambiar el escenario de un país vecino? Si bien uno puede interferir dentro de la frontera, sí creo que debería haber una condena internacional a la restitución de las reglas de juego y una elección democrática y sincera en Venezuela, que no están dadas las condiciones en la actualidad. Y que sí, la comunidad internacional no debería ser solamente declamativa, sino debería empezar a organizarse para buscar e incidir sobre Venezuela para que tenga un proceso de elección de autoridades que le pueda dar nuevamente al pueblo venezolano la alegría de tener fortaleza de vivir, de salir del pesimismo, ¿no? La libertad de elección, las oportunidades. Digo, acá no tenemos que politizar el tema, solo basta ver cómo está el pueblo venezolano y lo difícil que es poder entrar y cómo se ha destruido Venezuela. Es lamentable, y además que el Perú es uno de los países que los ha acogido, como también Argentina, Brasil precisamente, Colombia, entre otros. Bueno, el caso del señor Donald Trump es una figura excéntrica y además el foco estará seguramente también en la figura del mismo en nuestro país, en el Perú. Yo creo que es muy interesante, más para los que hacemos comunicación y estrategia política. Donald Trump es muy interesante porque antes de su elección, en la cual tuve la oportunidad de participar, estar y hacer todo el seguimiento de la campaña, nadie creía que podía ganar, todos lo subestimaron. Su propio partido se termina peleando durante la campaña electoral. Y creo que cuando analizamos la comunicación política y la estrategia política, lo de Donald Trump hay que dejar de subestimarlo, inclusive en gobierno, ¿no? No, pero claro, es importante para el Perú la cantidad, el turismo que va a mover también, porque tenemos feriado, la gente va a movilizarse y el hecho mismo que llegan visitantes foráneos, ¿no es cierto?, el ingreso de dinero y de divisas para el Perú. Digamos, Brasil, Argentina, el análisis ya un poco a nivel de continente, Chile, son países que van a estar presentes en la cumbre. ¿Qué esperamos nosotros? Esa fotografía le va a dar al Perú la idea de que no es un país en crisis, sino que es un país abierto a las oportunidades, que retoma el liderazgo institucional y que hay una sociedad madura que quiere un país de oportunidades.
Y creo que eso es la capitalización de esa fotografía que hablábamos al Evo Morales, que principio. piensa que va a decir, bueno, va a tener la libertad en principio de expresar lo que él considera. Pero de eso se trata la democracia, ¿no? que vengan todos, que hablen todos, pero en el sistema democrático. Y desde mi punto de vista lo de Maduro no está dentro del sistema democrático. No, está totalmente reñido con un orden democrático que en el Perú respetamos y tenemos. Y parece que lo ha entendido, ¿no? Cuando señala que no es su prioridad, digamos, ni de acá. Ya casi deja de entrever que no vendrá el señor Maduro, que además no está invitado, ¿no? Yo creo O sí que, está invitado, más allá de finalmente. invitado o no invitado, sería inoportuno, inclusive para él estar aquí, ¿no? Si bien tenemos que tener en cuenta que su posicionamiento tiene que ver con la diferenciación con el resto. Él quiere ser distinto a todos y poder Cuba, generar la presencia de Castro. una controversia. Yo creo que, vuelvo a decir lo mismo, si yo lo definiría en este momento de Perú institucional y político, lo definiría como una gran oportunidad. Y si Miremoslo hubiera así. sido una gran debilidad o un gran problema para Perú si no se terminaba organizando. Ah, sin Por eso duda. decía